Leyéndolo, 11:32. Hablemos de fiebre amarilla, porque el gobierno declaró la alerta sanitaria. ¿Qué implica esa alerta, María Camila? La alerta sanitaria, dicho por el mismo presidente Gustavo Petro, era para entregarle a los hospitales públicos tecnología y máquinas capaces de tratar enfermos de fiebre amarilla en todo el país. También dice el presidente que lo hizo para tener recursos, para asumir el problema rápido y con contundencia y para cumplir una meta que ya los expertos la calificarán, irán a adjudicarle adjetivos de vacunación de toda la población colombiana contra la fiebre amarilla en los próximos 2 meses. Esto ante un panorama que le voy a describir según el Instituto Nacional de Salud. 76 casos en total de fiebre amarilla, de los cuales lamentablemente 34 han terminado en la muerte. Se acaba de reportar la muerte de un menor en Guaviare, en el departamento de Guaviare. El doctor Jaime Ordóñez es epidemiólogo, es una de las grandes autoridades en este país para hablar de epidemias y hablar de este tipo de enfermedades. Doctor Ordóñez, un gusto saludarlo y gracias por atendernos hoy en Sala de Prensa Blue. Muy buenos días, Juan Roberto. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Aquí regresando de Semana Mayor con esta preocupación enorme porque mucha gente hace preguntas y la más importante, ¿qué tan grave es la propagación en este caso y en esta oportunidad de la fiebre amarilla en el país? Es grave porque estamos ante una situación que no habíamos visto en 20 años o tal vez más. Pero también hay que establecer la magnitud de esta situación actual. La fiebre amarilla tiene 2 ciclos. Un ciclo que es urbano y otro de zona rural o selvática. El ciclo urbano de la fiebre amarilla, por fortuna en Colombia, no es el que tenemos y hasta donde yo tengo memoria no lo hemos visto. Tal vez hay reportes de la década de los 20 del siglo pasado. Pero en este momento no tenemos este ciclo urbano, sino en zona rural. Eso significa que la velocidad de transmisión es mucho menor porque la densidad poblacional es menor. Entonces, es grave porque estamos viendo algo que hace tiempo no teníamos, pero por fortuna en este momento se encuentra muy concentrado en la zona rural, especialmente de Tolima, algo de Putumayo y algunos departamentos que han reportado una o 2 casos, pero está muy concentrado entre Tolima y Putumayo. Sí, doctor Ordóñez, la fiebre amarilla es una vacuna que tenemos ya hace un largo tiempo y que si uno le pregunta a la mayoría de la gente la tiene. ¿Usted tiene vacuna contra la fiebre amarilla? Sí, pero creo que ya se vencieron los famosos 10 años de haberla colocado. Pero eso le iba a preguntar, doctor Ordóñez, ¿fiebre amarilla no es una para toda la vida? No, sí, así es. Lo que pasa es que es una para toda la vida. Lo que pasa es que antes, que recuerden, por ejemplo, cuando salimos con la vacuna de COVID, cuando se ponía la segunda dosis no estábamos muy seguros. Habrá que poner refuerzo a los 6 meses, al año, no estábamos muy seguros. Eso mismo pasa con todas las vacunas. Entonces, cuando está la vacuna, pues comienzan colocando plazos cortos. Llegó un momento en que se estableció que no, que cada 10 años, pero luego, a principios de este siglo, hubo información y evidencia suficiente que determinó que en realidad no tenía que ser cada 10 años, que con una de por vida era suficiente. Pero para usted poder llegar a esa conclusión, necesita población que se vacunó hace muchos años y volver a hacerle anticuerpos muchos años después y ver que seguía con ellos. Entonces, en 2013, la Organización Mundial de la Salud sacó un boletín diciendo que en realidad podía ser una para toda la vida y nosotros le empezamos a aplicar solamente en 2017. Entonces, en realidad es una para toda la vida. Doctor Ordóñez, si le estoy entendiendo, lo mejor es así me haya aplicado la vacuna, volvérmela a poner. No, una para toda la vida. Una para toda la vida. Lo que pasa era que no teníamos información suficiente de cuándo era el refuerzo. Entonces se aplicaba cada 10 años. Pero con los datos que se recolectaron a principios de siglo, de poblaciones que fueron seguidas largo tiempo, se identificó que en realidad con una sola en la vida era suficiente. Entonces, con una sola, en 2013 la Organización Mundial de la Salud estableció que era suficiente y en 2017 el Ministerio de Salud incorporó esa norma de la OMS a Colombia. Entonces es una para toda la vida en cualquier parte del mundo. Una para toda la vida.
El gobierno ha insistido en esta declaratoria de alerta sanitaria, doctor Ordóñez, en hacer vacunación masiva. Usted habla de un ciclo urbano y un ciclo selvático de la enfermedad. Independientemente de donde esté, si no tengo esa vacuna, hay que aplicársela. Sí y no. Sí hay que aplicársela. La cosa es que si estamos en este momento en una situación de brote, tenemos que priorizar. Es decir, este es un país de 50 millones de personas. La vacuna se aplica en Colombia de forma obligatoria. Empezó en el 98 en los lactantes de 18 meses, entre 1 y 2 años, en el año 98, en zonas de riesgo. Y solo hasta 2003 entró al país en la totalidad de la población. Entonces debemos tener vacunados gran parte de la población de todo el país menor de 22 años. Y los que viven en zonas de riesgo menores de 27. Si usted se fija en las edades de las personas que están falleciendo, la mayoría están por encima de estas edades, es decir, son personas que no se vacunaron. Entonces, si en este momento vamos a sacar recursos, es claro que no va a haber recursos para cubrir todo el país en un corto tiempo. Además, ¿qué sentido tiene hacer un programa de vacunación en Bogotá contra fiebre amarilla de un mosquito que nunca va a llegar a Bogotá porque la altura no se lo permite? El del ciclo selvático es el Haemococcus. Es un mosquito que se mantiene máximo hasta los 1200 metros. Y el del ciclo urbano es el Aedes aegypti, el mismo del dengue. Claro. Y ese máximo llega hasta los 2000, tal vez 2200 metros. Entonces yo quiero no va a desgastar en este momento sacando. Bogotá tiene 8 millones de habitantes, los menores de 22, la mayoría están vacunados, entonces asumamos que el 30% de los bogotanos están vacunados. Eso significaría que son 5.6 millones. Yo para acá voy a sacar 5.6 millones de vacunas donde el mosquito no llega. Pero esa es la pregunta del millón. Medellín está a 1.600 metros, pero no tenemos casos. Sí, pero entonces ahí, doctor Ordóñez, lo interrumpo para preguntarle por lo que dijo el mismo presidente, porque el punto es que la teoría del mandatario es que la Semana Santa y los viajes de las tierras o los territorios donde sí puede sobrevivir el mosquito, los viajes hacia Bogotá pueden traerlo y pueden propagarlo aquí en los centros urbanos. No, el mosquito en Bogotá no está. O sea, puede que una persona llegue con que haya casos de fiebre amarilla en Bogotá. Sí. Lo que no significa que esa persona es un caso autóctono. A mí lo que me interesa es el autóctono, es decir, el que enfermó en mi ciudad. Yo, como secretario de Salud Distrital de Bogotá, necesito saber quién se enfermó en mi ciudad, porque esos son los que yo puedo prevenir. En Bogotá no se les va a enfermar nadie. Va a llegar gente enferma, sí, pero no hay mosquito. En Bogotá no hay ni Aedes aegypti, que está hasta los 2.200 metros, y Haemococcus mucho menos. Doctor Ordóñez, si le estamos entendiendo, a Bogotá puede llegar gente que haya sido picada por ese mosquito que transmite la fiebre amarilla en las zonas donde están, pero no que la transmitan cuando esté acá. Así es, claro es. Así de sencillo. Es que estaba viendo aquí las declaraciones del presidente, y esto no es un tema político, pero es el presidente el que ha hablado, y veo muchas reacciones de científicos que precisamente dicen eso. El presidente dice: el calor en aumento de la atmósfera ahora hace que el mosquito Aedes aegypti, hembra adulta, suba a las montañas, pase los páramos y pueda penetrar en las ciudades, incluida Bogotá. Le reitero, usted lo acaba de decir, pero eso, si le entiendo, no pasa. Eso no pasa. O sea, es decir, uno, para hacer declaraciones científicas, tiene que tener evidencia, no es lo que yo me imagine, lo que yo suponga, no. ¿Dónde está la evidencia de Aedes aegypti y de Haemococcus que hayan sido atrapados en Bogotá y que se estén transportando? O sea, no hay ni esas zonas tan altas que están cercanas al altiplano cundiboyacense. Es decir, que no es solo Bogotá, hay muchas ciudades por encima de los 2.200 metros en ese sector, allá no hay. Doctor Ordóñez,
estamos hablando de la fiebre amarilla precisamente porque el presidente Gustavo Petro hizo este anuncio de emergencia económica, pero hemos hablado en esta misma Semana Santa de la bacteria de la tosferina y del dengue. ¿Esos dos cómo están? ¿Deberíamos estar más alerta frente a la tosferina, por ejemplo? Vea, nuevamente sí tenemos un brote, es cierto, pero el reporte del Instituto Nacional de Salud en la semana 4, nosotros medimos por semanas, en la semana 4 de este año sacó el reporte de tosferina. No hemos tenido nuevos reportes desde eso, entonces desconozco después de la semana 4, estamos en la 14. En ese momento yo reportaban 13 casos. Es mucho más de lo que usualmente deberíamos tener, sí, eso es un brote, pero está muy, ese sí que está localizado. Eso está aquí en Antioquia, en 2 comunidades indígenas, que es la comunidad indígena en Verá, que está en Urrao, y Betulia, eso es al suroeste de Antioquia. Entonces, pues hay que estar pendientes, pero en realidad lo tenemos muy localizado y eran 13 niños, ninguno ha muerto. Pues doctor Ordóñez, como siempre escucharlo es ilustrativo, es exacto, y cuando hay que preocuparse nos preocupamos, pero también cuando hay que tranquilizarnos, pues escucharlo realmente da un parte de tranquilidad. Hay que estar alerta, hay que vacunarse, pero tomando las previsiones y las observaciones que hacen ustedes los científicos. Le mando un abrazo y feliz resto de domingo de Pascua, de Resurrección. Muchas gracias por la invitación, Juan Roberto, les doy para ustedes, y sí, siempre hay que estar vacunándose. En este momento la campaña debe centrarse en la zona de riesgo. ¿Para qué vacunar en Bogotá si el brote está en la zona de riesgo selvática de Tolima y Putumayo? Es allá donde se debe vacunar. Sí, quien hizo el llamado, repetimos, fue el presidente de la República, el doctor Jaime Ordóñez, aquí en Sala de Prensa Blue.